Hola, mi nombre es Francisco Mina y esto es Libres al Sol, filosofía para los que están en la vereda. La nave de los locos, extracto de párrafos del primer capítulo del libro Historia de la locura en la época clásica del filósofo francés Michel Foucault. La lepra, encarnación del mal. Al final de la Edad Media, la lepra desaparece del mundo occidental. En las márgenes de la comunidad, en las puertas de las ciudades, se abren terrenos, como grandes playas, en los cuales ya no acecha la enfermedad, la cual, sin embargo, los ha dejado estériles e inhabitables por mucho tiempo. Durante siglos, estas extensiones pertenecerán a lo inhumano. Del siglo XIV al XVII, van a esperar y a solicitar, por medio de extraños encantamientos, una nueva encarnación del mal, una mueca distinta del miedo, una magia renovada de purificación y de exclusión. Desde la Alta Edad Media hasta el mismo fin de las Cruzadas, los leprosarios habían multiplicado sobre toda la superficie de Europa sus ciudades malditas. Extraña desaparición es esta, que no fue lograda indudablemente por las oscuras prácticas de los médicos. Más bien debe ser resultado espontáneo de la segregación, así como consecuencia del fin de las cruzadas, de la ruptura de los lazos de Europa con Oriente, que era donde se hallaban los focos de infección. La lepra se retira, abandonando lugares y ritos que no estaban destinados a suprimirla, sino a mantenerla a una distancia sagrada, a fijarla en una exaltación inversa. Lo que durará más tiempo que la lepra y que se mantendrá en una época en la cual desde muchos años atrás los leprosarios están vacíos, son los valores y las imágenes que se habían unido al personaje del leproso. Permanecerá el sentido de su exclusión, la importancia en el grupo social de esta figura insistente y temible, a la cual no se puede apartar sin haber trazado antes alrededor de ella un círculo sagrado. Aunque se retire al leproso del mundo y de la comunidad de la iglesia visible, su existencia, sin embargo, siempre manifiesta a Dios, puesto que es marca, a la vez, de la cólera y de la bondad divinas. Amigo mío, dice el ritual de la iglesia de bien, le place a nuestro Señor que haya sido infectado con esta enfermedad y te hace nuestro Señor una gran gracia al quererte castigar por los males que has hecho en este mundo. En el mismo momento en que el sacerdote y sus asistentes lo arrastran fuera de la iglesia, gressu retrógrado, es una frase de ritual en latín, dando pasos para atrás, se podría traducir, se le asegura al leproso que aún debe atestiguar ante Dios. Y aunque sea separado de la iglesia y de la compañía de los santos, sin embargo no está separado de la gracia de Dios. Los leprosos de Bruegel asisten de lejos, pero para siempre, a la ascensión del Calvario, donde todo un pueblo acompaña a Cristo, y testigos hieráticos del mal logran su salvación en esta misma exclusión, y gracias a ella, con una extraña reversibilidad que se opone a la de los méritos y plegarias. Son salvados por la mano que no les es tendida. El pecador que abandona al leproso en su puerta, le abre las puertas de la salvación. Porque tengas paciencia en tu enfermedad, pues nuestro Señor no te desprecia por tu enfermedad, ni te aparta de su compañía, pues si tienes paciencia te salvarás, como el ladrón que murió delante de la casa del nuevo rico y que fue llevado derecho al paraíso. El abandono le significa salvación. La exclusión es una forma distinta de comunión. Desaparecida la lepra, olvidado el leproso, o casi, estas estructuras permanecerán. A menudo en los mismos lugares, los juegos de exclusión se repetirán en forma extrañamente parecida, 2 o 3 siglos más tarde. Los pobres, los vagabundos, los muchachos de correccional y las cabezas alienadas tomarán nuevamente el papel abandonado por el ladrón y veremos qué salvación se espera de esta exclusión.
tanto para aquellos que la sufren como para quienes los excluyen. Con un sentido completamente nuevo y en una cultura muy distinta, las formas subsistirán. Esencialmente, esta forma considerable de separación rigurosa, que es exclusión social, pero reintegración espiritual. Pero no nos anticipemos. El lugar de la lepra fue tomado por las enfermedades venéreas, y sin embargo no son las enfermedades venéreas las que desempeñarán en el mundo clásico el papel que tenía la lepra en la cultura medieval. A pesar de estas primeras medidas de exclusión, pronto ocupan un lugar entre las otras enfermedades. Y es que ese mal, a diferencia de la lepra, muy pronto se ha vuelto cosa médica y corresponde exclusivamente al médico. En suma, en el curso del siglo XVI, el mal venéreo se instala en el orden de las enfermedades que requieren tratamiento. Sin duda, está sujeto a toda clase de juicios morales, pero este horizonte modifica muy poco la captación médica de la enfermedad. Hecho curioso, bajo la influencia del mundo del internamiento, tal como se ha constituido en el siglo XVII, la enfermedad venérea se ha separado en cierta medida de su contexto médico y se ha integrado al lado de la locura en un espacio moral de exclusión. En realidad no es allí donde debe buscarse la verdadera herencia de la lepra, sino en un fenómeno bastante complejo y que el médico tardará bastante en apropiarse. Ese fenómeno es la locura. Pero será necesario un largo momento de latencia, casi 2 siglos, para que este nuevo azote que sucede a la lepra en los miedos seculares, suscite como ella afanes de separación, de exclusión, de purificación, que sin embargo, tan evidentemente, le son consustanciales. Antes que la locura sea dominada, a mediados del siglo XVII, antes de que en su favor se hagan resucitar viejos ritos, había estado aunada obstinadamente a todas las grandes experiencias del Renacimiento. Es esta presencia con alguna de sus figuras esenciales lo que ahora debemos de recordar de manera muy compendiosa. Empecemos por la más sencilla de esas figuras, también la más simbólica. Un objeto nuevo acaba de aparecer en el paisaje imaginario del Renacimiento. En breve ocupará un lugar privilegiado. Es la Nef de Fus, la nave de los locos. Extraño barco ebrio que navega por los ríos tranquilos de Renania y los canales flamencos. La moda consiste en componer estas naves cuya tripulación de héroes imaginarios, de modelos éticos, de tipos sociales, se embarca para un gran viaje simbólico, que les proporciona, si no la fortuna, al menos la forma de su destino o de su verdad. De todos estos navíos novelescos o satíricos, el Narrenschiff es el único que ha tenido existencia real, ya que sí existieron estos barcos que transportaban de una ciudad a otra sus cargamentos insensatos. Los locos de entonces vivían, ordinariamente, una existencia errante. Las ciudades los expulsaban con gusto de su recinto. Se les dejaba recorrer los campos apartados cuando no se les podía confiar a un grupo de mercaderes o de peregrinos. Sucedía frecuentemente que fueran confiados a barqueros en Frankfurt. En 1399 se encargó a unos marineros que libraran a la ciudad de un loco que se paseaba desnudo. En los primeros años del siglo XV, un loco criminal es remitido de la misma manera a Maguncia. En ocasiones, los marineros dejan en tierra, mucho antes de lo prometido, estos incómodos pasajeros. Como ejemplo, podemos mencionar a aquel herrero de Frankfurt que partió y regresó 2 veces antes de ser devuelto definitivamente a Kreuznach. A menudo, las ciudades de Europa debieron ver llegar estas naves de locos. No es fácil explicar el sentido exacto de esta costumbre. Se podría pensar que se trata de una medida general de expulsión, mediante la cual los municipios se deshacen de los locos vagabundos. Hipótesis que no basta para explicar los hechos, puesto que ciertos locos son curados como tales.
luego de recibidos en los hospitales, ya antes de que se construyeran para ellos casas especiales. En la mayor parte de las ciudades de Europa ha existido durante toda la Edad Media y el Renacimiento un lugar de detención reservado a los insensatos. Los locos, pues, no son siempre expulsados. Se puede suponer entonces que no se expulsaba sino a los extraños, y que cada ciudad aceptaba encargarse exclusivamente de aquellos que se contaban entre sus ciudadanos. ¿No se encuentran en efecto en la contabilidad de ciertas ciudades medievales subvenciones destinadas a los locos o donaciones hechas en favor de los insensatos? En realidad el problema no es tan simple, pues existen sitios de concentración donde los locos, más numerosos que en otras partes, no son autóctonos. En primer lugar, se mencionan los lugares de peregrinación. Estas peregrinaciones eran organizadas y a veces subvencionadas por los hospitales o las ciudades. Es posible que las naves de los locos, que enardecían tanto la imaginación del primer Renacimiento, hayan sido navíos de peregrinación, navíos altamente simbólicos que conducían locos en busca de razón. Pero hay otras ciudades, como Nuremberg, que no eran ciertamente sitios de peregrinación y que reúnen gran número de locos, bastantes más, en todo caso, que los que podría proporcionar la misma ciudad. Estos locos son alojados y mantenidos por el presupuesto de la ciudad y, sin embargo, no son tratados, son pura y simplemente arrojados a las prisiones. Se puede creer que en ciertas ciudades importantes, lugares de paso o de mercado, los locos eran llevados en número considerable por marineros y mercaderes y que allí se perdían, librando así de su presencia a la ciudad de donde venían. ¿Acaso sucedió que estos lugares de contraperegrinación llegaran a confundirse con los sitios a donde, por el contrario, los insensatos fueran conducidos a título de peregrinos? La preocupación de la curación y de la exclusión se juntaban. Se encerraba dentro del espacio cerrado del milagro. Es posible que el pueblo de Gel se haya desarrollado de esta manera, como un lugar de peregrinación que se vuelve cerrado, tierra santa donde la locura aguarda la liberación, pero donde el hombre crea, siguiendo viejos temas, un reparto ritual. Es que la circulación de los locos, el ademán que los expulsa, su partida y embarco, no tienen todo su sentido en el solo nivel de la utilidad social o de la seguridad de los ciudadanos. Hay otras significaciones más próximas a los ritos. Indudablemente, y aún podemos descifrar algunas huellas, por ejemplo, el acceso a las iglesias estaba prohibido a los locos, aunque el derecho eclesiástico no les vedaba los sacramentos. La iglesia no sanciona al sacerdote que se vuelve loco, pero en Nuremberg, en 1421, un sacerdote loco es expulsado con especial solemnidad, como si la impureza fuera multiplicada por el carácter sagrado del personaje. En ocasiones, algunos locos eran azotados públicamente, y como una especie de juego, los ciudadanos los perseguían, simulando una carrera, y los expulsaban de la ciudad golpeándolos con varas. Señales todas estas de que la partida de los locos era uno de tantos exilios rituales. Así se comprende mejor el curioso sentido que tiene la navegación de los locos y que le da, sin duda, su prestigio. Por una parte, prácticamente posee una eficacia indiscutible. Confiar el loco a los marineros es evitar, seguramente, que el insensato merodee indefinidamente bajo los muros de la ciudad. Asegurarse de que irá lejos y volverlo prisionero de su misma partida. Pero a todo esto el agua agrega la masa oscura de sus propios valores. Ella lo lleva, pero hace algo más, lo purifica. Además, la navegación libra al hombre a la incertidumbre de su suerte. Cada uno queda entregado a su propio destino, pues cada viaje es potencialmente el último. Hacia el otro mundo es a donde parte el loco en su loca barquilla. Es del otro mundo de donde viene cuando desembarca. La navegación del loco es, a la vez, distribución rigurosa
y tránsito absoluto. En cierto sentido, no hace más que desplegar a lo largo de una geografía, mitad real y mitad imaginaria, la situación liminar del loco en el horizonte del cuidado del hombre medieval. Situación simbolizada y también realizada por el privilegio que se otorga al loco de estar encerrado en las puertas de la ciudad. Su exclusión debe recluirlo. Si no puede ni debe tener como prisión más que el mismo umbral, se le retiene en los lugares de paso. Es puesto en el interior del exterior e inversamente. Posición altamente simbólica que seguirá siendo suya hasta nuestros días, con solo que admitamos que la fortaleza de antaño se ha convertido en el castillo de nuestra conciencia. El agua y la navegación tienen, por cierto, este papel. Encerrado en el navío de donde no se puede escapar, el loco es entregado al río de 1000 brazos, al mar de 1000 caminos, a esa gran incertidumbre exterior a todo. Está prisionero en medio de la más libre y abierta de las rutas. Está sólidamente encadenado a la encrucijada infinita. Es el pasajero por excelencia, o sea, el prisionero del viaje. No se sabe en qué tierra desembarcará, tampoco se sabe cuándo desembarca, de qué tierra viene. Solo tiene verdad y patria en esa extensión infecunda entre dos tierras que no pueden pertenecerle. Mi nombre es Francisco Mina, soy profesor de filosofía y este es un pequeño audio texto de un extracto de párrafos del primer capítulo de Historia de la Locura de la época clásica, titulado Nave de los Locos.